Aquí seguimos en Buscale la Vuelta. Hoy tenemos visita, como todos los miércoles, Giancarlo Quadrizzi, psicólogo social que nos visita y siempre nos trae algún tema interesante para charlar, para debatir, para pensar también. Y a propósito de lo que ha sucedido en los últimos días con estas muertes de las tres chicas que estaban en barracas, que fueron incendiados por ahí a una persona que tiró una bomba molotov, y a propósito de los crímenes de odio que venimos charlando y que pusimos en agenda nosotros, porque muchos de los medios no lo tratan. Vamos a charlar de eso, de los dichos de Adorni, ¿no? Que no quieren cuadrar estos asesinatos, estos lesbicidios de esa manera, sino que lo quieren cuadrar no sé de qué manera. Para eso lo trajimos acá a Giancarlo. ¿Cómo le va, señor? Gracias. Buen día. Por permitirme meter un poco de reflexión en este asunto, ¿no? Creo que, Sí. que es muy importante desarmar un poco estos discursos, ¿no? Que van naturalizándose y que van legitimando algunas cuestiones que Claro. habíamos logrado desnaturalizar. Y esto, ponerlas perdón, en a su... propósito de los dichos del biógrafo de Milei, que decía que, por ejemplo, los homosexuales eran personas desviadas. Bueno, eso un poco legitima que después venga una persona y, porque hay tres chicas que son lesbianas, le tire una bomba molotov, y ahí es donde hablamos, ¿no? De legitimar eso y de hablar de crímenes de odio, que es un poco lo que Exacto, de queríamos cómo decir hoy. ciertos discursos van ordenando la sociedad o reordenando la sociedad. Por ejemplo, lo hemos charlado muchas veces en personas de bien y personas que no son de bien. Claro. Bueno, y usar una serie de adjetivos para referirse a personas que van denigrándolas de su condición humana, de su condición de iguales. Y en la medida en que esto se hace desde un vecino o la vecina, que bueno, que quizás tiene el mismo poder Sí. que uno, sino desde personas que detentan poder, que están ahí en donde se definen y ejecutan las leyes, digamos, bueno, esto tiene consecuencias y pueden ser consecuencias muy graves, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que nos detengamos unos minutos a pensar en esto, en un contexto, como bien decías segundos atrás, en Perú, por ejemplo, ya hay Sí. una ley donde dice que las personas travestis son enfermas. Bien, digo, bueno, como un poder legislativo que encima está bastante en duda, entiendo, Sí. por la situación democrática de Perú en este momento, de América en general, digo, Ecuador también está complicado. Bueno, sin meternos en esos temas, ¿cómo se legisla algo que no se define por ley, sino se define Claro. por complejos mecanismos vinculados a los sistemas de salud y a las nomenclaturas de salud, donde ya afortunadamente hace años y luego de muchas reflexiones se quitó a las personas, se quitó a la orientación sexual, digamos, o a la identidad de género como condicionantes de la enfermedad, ¿no? O sea, decir que una persona está enferma por su orientación sexual o por su condición de género, en el campo de la salud, hace rato que ya dejó de ser Sí. científicamente así, ¿no? Verdadero, digamos, válido, Sí. perdón, ¿no? Y quería hacer hincapié en cómo lo planteó Adorni, ¿no? Digo, cuando dice, no me gusta plantearlo como un tema de crímenes de odio o de lesbicidio. Claro, lesbicidio. Bueno, ahí otra vez estamos en el mismo problema, ¿no? De definir por gusto algo que es legal, digo. Hay un marco legal que identifica que define la identidad de género, que protege las identidades de género, que identifica los riesgos que las distintas expresiones genéricas de orientación sexual corren en las distintas sociedades y las protege específicamente. Y determina que no es lo mismo, digamos, un ataque a una persona por ser esa persona, que un ataque a una persona por corresponder, en este caso, a una identidad de género, ¿no? Y no es lo mismo porque tiene distintos riesgos para las mismas personas, para la sociedad, digo, ¿no? Cuando se ataca a una persona por su condición de género, se está atacando en cierto sentido a todas las personas que tienen esa condición de género, claro, en su seguridad, ¿no? Y si esto encima no se define y se legitima,
entramos en un problema de legitimación de discursos de odio, ¿no? Y de aumentar el riesgo vital, la seguridad de todas estas personas. Y bueno, insisto con esto, digo, no es un problema solo de alguna minoría. Cuando legitimamos que en algún momento se ponga el foco en alguna minoría, cuando me refiero a minoría me refiero sobre todo a su condición minoritaria de poder, ¿no? Porque también el femicidio, digamos, las mujeres son mayoría, quizás, depende de la edad en la que las veamos, pero digo, por lo menos son la mitad, pero son una minoría porque tienen menos poder que la mayor parte de los varones, ¿no? Sí. Entonces digo, si quedamos impávidos y vamos naturalizando que se ataque a un grupo y decimos que esto es lo mismo, que se ataque a cualquiera, estamos en un problema. Bueno, y a propósito de lo de Adorni, digo que para él, ¿no? Como él, no sé quién es, por ser el vocero del presidente, para él no le gusta llamarlo de esa manera. Digo, podría haber dicho hasta barbaridades peores, como se escuchan muchas veces, ¿no? Cuando pasan femicidios, en este caso lesbicidios, como lo que pasó en Barracas, y bueno, pero cuando matan a un hombre no se dice masculinicidio, ¿no? Y vos te quedás como diciendo, ¿de verdad me estás diciendo esto? Claro, es un tema que es difícil de trabajar, digamos, ¿no? Yo creo que es fundamental distinguir estas cuestiones. De hecho, no fue producto de un gusto de alguien que dijo, me gustaría llamarlo femicidio, me gustaría llamarlo lesbicidio, sino, como digo, fue producto de un razonamiento, de una reflexión, de un seguimiento, de una visibilización, de una problemática que dice, tenemos que ver esto, ¿no? Tenemos que ver esto de un modo particular, porque si no lo vemos de un modo particular, en esta población van a pasar cosas que no pasan en la otra población. Claro. ¿Sí? No decimos masculinicidio, dijiste. Sí, porque se escucha a veces esos discursos, incluso en la televisión. Uh-huh. Y que tiene algo, digo, que está bien pensar, reflexionar, y digo pensar, reflexionar y no determinar. Claro. ¿No? Digo, bueno, claramente, visibilizar la violencia de género no nos exime de visibilizar todas las violencias. Sí. E incluso muchas veces cuando visibilizamos todas las violencias, gracias al enfoque de género, en algunos casos, y acá les pido un poco de paciencia, lo que voy a decir quizás no es lo primero que uno piensa y puede sonar un poco extraño. En algunos casos, y esto lo estoy discutiendo en las ocasiones, en los lugares, digamos, de reflexión de estos temas, digo, yo creo que hay algunos homicidios, y también puede venir de hombre, ¿no? Claro. O de homogéneo, o de igual, o de humo, pero bueno, también podemos referirnos el homi al hombre. Quizás haya algunos asesinatos que tengan que ver con el género. Digo, cuando un varón mata a otro varón por no ser lo suficientemente varón, o por haberse metido con su mujer, o por haber roto o desafiado los mandatos patriarcales, podríamos pensar que también se trata de una violencia de género. Quizás no, y seguramente no podemos decir que hay violencia de género en otras situaciones, digo, porque lo que se trata de hacer, lo que trata de hacer el razonamiento común es invertir las situaciones. Entonces digo, bueno, entonces cuando una mujer asesina a un varón, ahí estamos hablando de violencia de género. Es difícil de pensarlo, afortunadamente es poco frecuente. Claro, te iba a apuntar eso, para mí no hay que olvidarse ya, y es algo, un dato duro, hay que verlo de manera cuantitativa también. ¿Por qué se habla de feminicidio? Porque son muchos más que los otros casos. No sé si son más que los otros casos. Tienen una característica bastante particular. Que no hay más femicidios, que no hay más hombres que matan mujeres que mujeres que matan hombres. No, eso seguro. Claro. Pero digo, y esto va al nudo de la cuestión y al nudo del patriarcado. Lo que pasa concretamente es que gran parte de los asesinatos son cometidos por varones. Claro. Ahí es donde, digo, no estoy... donde decía que no, digo, bueno, claramente cuando uno analiza la cantidad de personas que fueron... que fallecieron por asesinato. La mayoría, la mayoría son varones. Sí. Claro, ahí va. Indistintamente de que los asesinados hayan sido mujeres u hombres. Ahora, lo que sí está claro, el común denominador es que todos los asesinatos son cometidos por varones. La mayoría de los asesinatos son cometidos. Digo, cuando vemos a las personas que están presas,
Bueno, la mayoría son varones, claramente muy masculino el delito. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es por un modo de construcción de la sociedad patriarcal. Yo siempre lo defino y hago el hincapié, digamos, en los últimos 10.000 años de historia, que fueron los que dieron lugar a la violencia organizada, a la guerra, por ejemplo, digo, antes de que haya una revolución agrícola y se logre acumular determinado poder, digamos, a través de que mejoraron las cosechas, digamos, y que se pudo juntar más, no había posibilidad de que en dos tribus de cazadores-recolectores se organicen para matarse entre sí y matar a los otros, porque eso atentaba claramente a la sostenibilidad del esquema. Casualmente, las sociedades de cazadores-recolectores solían ser más matriarcales que patriarcales, digo, ¿no? El patriarcado surge, y surge, dice William Murray, yo siempre hago hincapié en esto, con una posibilidad de este hecho, ¿no? De ir a matar bajo pena de muerte, ¿no? Es decir, en ese momento histórico donde surge el patriarcado, alguien puede decirle a otra persona, anda y mata a ese. Y si esa persona se opone, entonces lo matan. Esa es la condición de la guerra, digo. Cuando alguien en la guerra no quiere cumplir las órdenes de ir a matar al otro, puede ser sometido a la ley marcial, ¿no? Esa condición histórica, donde el asesinato forma parte casi, te diría, del orden social, y es llevado adelante por varones en general, es lo que hace que ciertos delitos y ciertas normas sean sostenidas por varones. Es complejo lo que estoy diciendo. No, es bastante complejo, pero es lo que nos lleva a la necesidad de muchos años pero, después a perdón, proteger a algunas poblaciones. Giancarlo, ¿por qué no las mujeres hicieron eso desde el matriarcado? ¿Por un tema que tiene que ver por la imposición de la fuerza bruta del hombre por sobre la mujer? ¿Esa es la etiología del tema? Hay dos dimensiones. Una que es más concreta y más fácil de observar, que la que decía recién, digo. En un grupo, esto lo estudia muy bien William Murray, en un grupo de cazadores-recolectores de 50 personas, 25 varones, 25 mujeres, 5 adultos varones, 5 adultos mujeres, digamos. Si esos varones se ponen, o esas personas que son las que se dedican a la caza, digamos, a la actividad que requiere más fuerza, en la que imagino que habría 4 varones y una mujer, más o menos, por el tamaño físico, biológico que tenemos. Si esos varones se ponen a pelear con otros de la otra tribu y matan a 2 o 3, dejan de poder cazar en grupo. No se sostiene la dinámica social. El asesinato no es factible. Claro. Como la violencia organizada no es compatible con ese tipo de organización social. Cosa que sí sucede a partir de el patriarcado, que es el que nos da lugar ahora, ¿no? Digo, si los 3 de mi grupo se matan, 5 de mi grupo se matan con 5 de tu grupo y se quedan la mitad muertos, ese grupo ya no puede ir a cazar más. O para ir a cazar tiene que incluir a los niños, lo que va a generar mucho daño en la tribu. O tiene que sobreexplotar los recursos de la recolección, lo que genera un daño ecológico. Ese es un tema. Y otro tema que hablábamos el otro día con unas colegas pensando sobre esto, es la situación de maternaje, digo, ¿no? Esta situación especial donde la mujer primero lo tiene al niño o a la niña en su vientre y luego la amamanta y adivina qué es lo que quiere, es decir, adivina si es que tiene gases o tiene hambre o quiere mimo. Se le duele algo. Genera una empatía y un vínculo humano muy distinto que si uno no tiene esa experiencia vital, ¿no? Nos preguntábamos qué pasaría en nuestra sociedad si el día que los varones tengamos la oportunidad de compartir mucho tiempo con las criaturas humanas, ¿no? Ni bien nacen. Pero esto es otra cosa. O sea, no está totalmente claro que sea la fuerza bruta lo que diferenció determinados roles del hombre por sobre la mujer. Son una cosa más. Una cosa más, pero que fue dando organizaciones sociales que van dando. De hecho, cuando esto se organiza de otro modo, estas diferencias van licuándose. Digo, hay países donde los cuidados y las actividades están mucho más repartidas equitativamente. No. Quizás en esos lugares, quizás en Finlandia o en Suecia, no sé, todavía no tenga mucho sentido hablar o ya no empieza a perder un poco de sentido la discriminación positiva, por ejemplo, ¿no? Te lo pregunto y te insisto. Es de lo que se trata, digo, de discriminar positivamente a un grupo
hasta que logre tener equidad. Está bien porque lo digas, porque te lo pregunto no por casualidad, porque esto lo debatí al aire con una representante del mundo LGTB, y cuando yo le dije, por sentido común nada más, hablando de estos temas, ¿no? De la violencia, digo, sí, me imagino que habrá empezado hace 5.000 años, 10.000 años, cuando fueron a cazar y vieron, uy, que la mujer tenía menos fuerza que el hombre, y dijeron, bueno, vos quedate adentro. Me dice, no, eso no es así, me dijo. Y me dijo que no es la fuerza lo que determina el patriarcado. Me dijo, porque nosotros también podemos matar y podemos... Y me dejó, ¿viste? Por eso te escucho con atención, porque me lo definió de una manera tan contundente que... Es complejo, digo, es una de las cosas que entra. Digo, también esto que decimos, y que decimos como cierta naturalización, pensar que los varones tenemos una masa corporal más grande que la de las mujeres. Es así, efectivamente, en la mayoría de los varones, pero también tenemos varones que tienen menos masa muscular que las mujeres. Digo, hay mujeres que tienen más fuerza que los varones. Sí, sí. Entonces, digo, esta es la diversidad. Pero no es la generalidad. No es la generalidad, digamos, y esta es la diversidad humana. Giancarlo, pero ¿Cómo nos alejamos del tema? Sí. Digo, ahí, No, bueno, pero yendo sí, comprendiendo la teología del tema, a mí Sí, me está parece bueno. que es muy importante. Yendo al caso concreto de lo que pasó en Barraca y en Barracas y estos 3 lesbicidios, digo, si desde el Estado o de un biógrafo en este caso, del presidente, hablan de personas desviadas a los homosexuales, de alguna manera está legitimando este discurso de odio. Digamos, está en lineal el camino una persona que coincide con lo que dice el biógrafo del presidente, automáticamente cuando escucha eso va a cometer ese delito. ¿Es tan lineal? O por ahí no coincide, pero como lo dice alguien que está, Claro. uy, mirá, lo dice este tipo, debe ser así. No está tan... ¿no? Claramente no es lineal, nada en lo humano es lineal, por eso decía, digo, seguramente la diferencia de masa corporal habrá incidido en el reparto de las tareas, digamos, pero a eso se sumaron procesos antropológicos, culturales, sociales, económicos. En esto también, digo, no es lineal que salen a decir, pero cuando uno revisa la historia, encontramos que los procesos de violencia organizada por parte del Estado siempre fueron antecedidos por violencia verbal, digo, la violencia física que lleva al asesinato. Cuando estos asesinatos tienen condiciones políticas, y esto es lo importante, porque me parece que el discurso de Adorni, cuando dice no me gusta, Claro. es decir, cuando lleva algo que es del orden de la razón y de lo legal, al orden de lo que es individual y del gusto, como bien dice la comunidad LGTBQ+, para gustos los colores, Claro. y en este caso no podríamos decir para gusto las leyes. ¿No? Imagínense, digo, no, a mí me gusta más una ley en la que No, y aparte puedo el lugar explotar que lo dice, a la gente. porque no lo ¿no? está diciendo en una mesa de café con sus amigos, no, claro. lo dice como vocero del Poder Ejecutivo de Tal este país. cual. Exacto. Claro. Legitiman discursos, digo, o cuando el biógrafo cuando se empiezan a poner esos discursos en un orden. Pero esto lo vimos antes y lo vimos muy suave, digo, cuando una candidata a presidenta, que actualmente, a presidente en este caso sería, Porque ha cambiado, claro. por su forma de Sí. percibirse, se refiere a alguien de la oposición como Cuca, está cometiendo algo muy grave. Nosotros, yo creo que no le prestamos la adecuada atención, ¿no? Pero cuando alguien le dice a alguien de la oposición, desde un lugar de poder, ¿qué es Cuca? ¿Qué quiere hacer uno con las cucarachas? Salvo que seas una persona muy rara, en general nosotros queremos matar a las cucarachas porque son No, que seas cucarachas, Marley. son bichos. Salvo que seas Marley que la comas. Bueno, pero que las come muertas, Claro, me imagino, también, ¿no? sí, Y sí, bueno, sí, de sí. última, quiero decir, entonces digo, se va colando de a poquito hasta llegar a grados extremos como estos. Pero que lo que más me preocupa es que no tengamos resortes ni legales, ¿no? Digo, el INADI tendría que haber intervenido claramente en Claro. una situación así, pero ¿cómo va a intervenir si está debilitado Sí. por los mismos actores que se adjudican el poder de designar quiénes tienen derecho a tener la condición humana Y quieren no, y quienes claro. no tienen derecho a tener la condición humana? Esto después me legitima que, por ejemplo, a esta persona que no tiene derecho a tener la condición humana, yo le niegue el acceso a medicamentos, o le niegue el acceso al trabajo, o le niegue el acceso a... Yo digo, no es lineal, es complejo, pero tiene muchas aristas y Bueno. muchos pasos
que hay que estar muy atentos. No es lineal, pero sí es mucho más probable que en este contexto en el que estamos hoy haya muchos más lesbicidios que en otros. No es lineal, pero es necesario. Quiero Ah. decir, esta es la hipótesis que estoy llevando, digo, tendríamos que estudiarlo más precisamente, pero digo, yo creo que para que haya un aumento de violencia física, por decirlo de algún modo, el aumento de la violencia verbal, de la violencia simbólica, porque no es solo violencia, insisto, y esto que decía Jorge, recuérdame tu apellido. Fuentes. Jorge Fuentes, porque Pero tenemos dos Dos Jorge, Jorges. entonces no sé. Digo, esto que decía Jorge Fuentes de la legitimación, desde donde se dice, hace que lo que una vecina puede decir, digo, por ejemplo, que una vecina diga o un vecino diga, no me gusta llamarlo lesbicidio, eso puede ser una violencia más del orden de lo verbal. Digo, es alguien que tiene el mismo poder que yo, Sí. opina algo, yo opino Y lo dice en otra la cola de la verdulería. lo dicen a cola de los días, lo escuchan a poca. Cuando el que lo dice tiene un poder de ser el que transmite la voz de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, eso se transforma en violencia simbólica, porque el lugar desde donde lo dice acomoda la forma de ver, Sí. de pensar, de Y percibir. que de además actuar. que lo dice como en título de él, como personal, pero que está legitimado desde arriba, porque él no va a decir algo, va a decir eso si, por No, ejemplo, claro, Javier no es Milei que no lo- piensa no es que diferente. Lo llamaron a Dorni, pero mira, te la mandaste y te vamos a Claro, castigar. sí, sí, Como corregiste. digo, claramente No hubo digo, corrección de eso, no hubo. No hubo corrección, no hubo sanción, pero digo, lo que más me preocupa, y en términos de esta columna, que es de psicología social comunitaria, digamos, ¿no? Es esto, la legitimación de ciertos discursos, la imposibilidad de reaccionar a esto, la naturalización y, con esto es lo que quería decir, la psicologización, ¿no? Decir que algo me gusta o no me gusta, en términos de decir que una ley me gusta o no me gusta, Claro. es llevar algo que es del orden de lo político, de lo social, al orden de lo que es individual y subjetivo. Y pensar que esta persona hubiese hecho lo mismo con otros vecinos heterosexuales de este Claro. lugar. No, Y no es así. eligió este lugar, estas personas fallecieron, otras están en riesgo de fallecer, pero todas las personas que comparten la misma condición con este hecho están viendo atacada su integridad. Y para ir cerrando, digamos, sí. con la idea, hablar de femicidio, de lesbicidio, de discursos de odio, es el mismo marco conceptual que nos permite hablar de genocidio. Cuando en Argentina tuvimos un genocidio, fue porque se persiguió a personas por su condición política. Entonces, haber perseguido a esas personas por su condición política hace que todas las personas que vinieron después, que tengan una condición política semejante, se sientan amenazadas. Claro. No fue matar a cualquier persona. Por eso es importante la idea de genocidio y de distinguir cuando un crimen es organizado por el Estado, con poder simbólico y concreto, en relación a una comunidad determinada por ciertas características que la ponen en condición de minoridad en relación a las otras poblaciones. Yo digo, me parece que costó mucho despsicologizar estos discursos y llevarlos a la dimensión política, que es donde son efectivamente poderosos, como para ahora quedarnos impávidos ante un vocero presidencial que determina que es una cuestión de gusto llamar lesbicidio o no, llamar violencia de género o no a determinadas cuestiones que han sido saldada esa discusión, Sí. digamos, en la discusión política y social, al punto de tener leyes, ¿no? Giancarlo, como siempre, un placer, clarísimo, y nos reencontramos el próximo miércoles, ¿le parece bien? Un gusto.